Muy buenas, vamos a sumergirnos en uno de los periodos más fascinantes y convulsos de la historia reciente, el arranque del siglo XX. En este repaso vamos a ver cómo el mundo pasó de una guerra devastadora, la Gran Guerra, a la locura de los años 20 y de ahí al abismo de la crisis del 29. Todo lo que necesitas para las apres lo tienes aquí. Vamos al lío. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Para que quede todo clarísimo, hemos organizado el contenido tal cual aparece en las A3. Empezaremos con la Gran Guerra, saltaremos a la Revolución Rusa, luego veremos la euforia económica y su posterior crisis, repasaremos los conceptos que hay que dominar y para terminar veremos qué tiene que ver todo esto con nuestro mundo de hoy. Empezamos fuerte, con el acontecimiento que lo cambió absolutamente todo, la Primera Guerra Mundial. Vamos a desgranar por qué estalló, cómo fue evolucionando y, sobre todo, qué cicatrices y qué cambios dejó a su paso. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el asesinato de un archiduque en Sarajevo prenda la mecha de una guerra mundial? Pues la clave está en que eso fue solo la chispa. Europa en realidad ya era un polvorín. Estaba hasta arriba de nacionalismo, de rivalidades por los imperios coloniales y, lo más importante, de un sistema de alianzas militares que era como un dominó gigante. Si caía una pieza, caían todas. Y aquí se ve perfectamente esa división. Europa estaba partida en dos grandes bloques militares. Por un lado, la Triple Alianza, con Alemania a la cabeza, por el otro, la Triple Entente. Esta división no era una broma, era una garantía de que cualquier problema local, por pequeño que fuera, tenía el potencial de convertirse en una guerra a escala continental en cuestión de días. Es que la guerra no fue siempre igual, tuvo fases muy distintas. Empezó con la idea un poco ilusa de que sería algo rápido, una guerra relámpago, pero nada más lejos de la realidad. Enseguida se estancó en el horror de las trincheras, una carnicería constante que se convirtió en una guerra de puro desgaste, de ver quién aguantaba más. Y cuando por fin terminó, el mundo era otro. Las consecuencias fueron brutales. No es solo que se perdieran millones de vidas, es que cayeron imperios centenarios, se redibujó el mapa de Europa, y el trauma fue tan profundo que lo impregnó todo. De ahí surgió la Sociedad de Naciones, un primer intento de evitar algo así, y también movimientos artísticos como el dadaísmo, que gritaban el sinsentido de toda aquella destrucción. Ojo que mientras media Europa se estaba masacrando en el frente occidental, en el este la guerra estaba provocando un terremoto de otro tipo. Hablamos, claro, de la Revolución Rusa, el evento que vio nacer el primer Estado comunista de la historia. Es que Rusia ya venía de lejos. El país era un gigante con pies de barro, una economía anclada en el pasado, una miseria generalizada y un zar con poder absoluto al que cada vez más gente se oponía. La Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos y su escasez, fue simplemente la gota que colmó el vaso y lo hizo estallar todo por los aires. Y la cosa no fue sencilla, ¿eh? Hubo dos revoluciones en el mismo año. Primero, en febrero, cae el zar y se intenta crear una especie de república. Pero aquello no cuajó. Y en octubre, los bolcheviques de Lenin, mucho más radicales, dieron un golpe de Estado y tomaron el poder. A partir de ahí, impusieron sus ideas a la fuerza, lo que desembocó en una guerra civil salvaje. Después de Lenin, la figura que emerge es Stalin, que se hace con el control total. Su obsesión era convertir la Unión Soviética en una superpotencia industrial lo más rápido posible, y para ello no dudó en usar métodos brutales, planes económicos forzados, colectivización agraria y un régimen de terror político que eliminó a cualquier opositor, real o imaginario, a través de los temidos gulags. Bueno, pues dejamos Rusia y bombemos al resto del mundo, que después del trauma de la guerra vivió una década de contrastes brutales. Pasamos de una euforia y una prosperidad que parecían no tener fin a la mayor crisis económica de la historia. Sobre todo en Estados Unidos, la posguerra trajo los llamados felices años 20. Fue una auténtica explosión de consumo, de optimismo, de nuevas modas, de jazz. La gente quería vivir, disfrutar, comprar. Es la época del Art Deco, del cine mudo convirtiéndose en un fenómeno de masas. Una década de auténtica locura y dinamismo. Pero claro, toda esa fiesta se basaba en una burbuja especulativa muy peligrosa. Y el 24 de octubre de 1929, esa burbuja estalló. ¡Pum! El famoso Jueves Negro. La bolsa de Wall Street se hundió y con ella se hundieron los ahorros de millones de personas y la economía mundial. El sueño se convirtió en pesadilla de un día para otro. La respuesta a ese desastre sin precedentes fue el New Deal del presidente Roosevelt en Estados Unidos. Fue algo revolucionario para la época. El gobierno interviniendo a lo grande en la economía, para crear empleo con obras públicas, para regular los bancos y para, en definitiva, intentar sacar al país del agujero y dar un mínimo de seguridad a la gente.
Vale, para poder hablar de todo esto con propiedad hay que tener claros algunos términos. Vamos a hacer un repaso rápido de los conceptos clave que no se nos pueden escapar. Empezamos con los soviets. Básicamente, eran asambleas o consejos de trabajadores, soldados y campesinos. Nacieron como órganos de poder popular y acabaron convirtiéndose en la pieza central de la nueva estructura política de la Rusia comunista. El poder, en teoría, emanaba de ellos. Otro concepto fundamental, el consumismo. Es esta idea de que comprar bienes y servicios de forma masiva es bueno para la economía y para la sociedad. Nació en los años 20 en Estados Unidos gracias a las cadenas de montaje, la publicidad y la venta a plazos y, bueno, ha llegado hasta nuestros días. La Sociedad de Naciones fue la precursora de la ONU. Se creó justo después de la Primera Guerra Mundial con un objetivo muy noble: evitar que una catástrofe así volviera a repetirse, solucionando los conflictos entre países de forma diplomática. Ya veremos qué tal le fue. Y por último, los planes quinquenales. Esta fue la herramienta que usó Stalin para industrializar la Unión Soviética a marchas forzadas. El Estado planificaba absolutamente toda la economía en ciclos de 5 años, fijando objetivos de producción para cada fábrica y cada sector. Todo ello con un coste humano y social altísimo, por supuesto. Y llegamos a la parte final, porque al final, ¿de qué sirve saber todo esto si no lo conectamos con nuestro presente? Vamos a plantear algunas preguntas que nos ayudarán a ver cómo los ecos de aquel tiempo todavía resuenan hoy. Pensemos un momento. En la Primera Guerra Mundial se usaron carteles y periódicos para movilizar a la población y demonizar al enemigo. Hoy tenemos redes sociales, fake news, memes. Las herramientas han cambiado, son mucho más potentes, pero la idea de fondo, la de manipular la opinión pública en un conflicto, ha cambiado tanto realmente. El crack del 29 fue una lección durísima sobre lo interconectado que está el mundo. Una crisis financiera en un país puede arrastrar al resto en un efecto dominó. ¿Nos suena de algo? La crisis de 2008 o incluso los problemas de inflación que vemos hoy en día nos recuerdan constantemente esa vulnerabilidad global que ya se hizo patente hace casi un siglo. Es una pregunta clave. La Sociedad de Naciones fracasó estrepitosamente en su misión de mantener la paz. No pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Analizar por qué falló, la falta de poder real, la ausencia de potencias clave, nos da pistas muy valiosas para entender los desafíos y las debilidades que tienen hoy en día organismos como las Naciones Unidas. Y esta es la reflexión final. El inicio del siglo XX nos demostró que el progreso tecnológico y social puede ser increíblemente rápido y asombroso, pero también nos enseñó que todo eso es extremadamente frágil, que la civilización puede descarrilar y caer en la barbarie con una facilidad pasmosa. Quizás esa es la gran lección, nunca dar por sentado el progreso y ser conscientes de lo frágiles que podemos llegar a ser.